Hola, bienvenidos a La Vida Healthy Podcast, donde el propósito principal es motivar, educar e inspirar a cada uno de ustedes a vivir una vida más saludable y feliz. Y ahora, con ustedes, su anfitrión en este episodio de Salud y Vida, Edgar. Bueno, bienvenidos amigos y amigas a La Vida Healthy Podcast, donde la intención y el propósito principal es motivar, educar e inspirar a cada uno de nosotros a vivir vidas más saludables y felices. Y bueno, hoy de verdad que es un episodio muy especial. Tengo conmigo un invitado de lujo. Una persona que admiro mucho por la labor de servicio y la entrega con que vive esa pasión de servir a las otras personas a través de promover una alimentación saludable y una vida más feliz, por ende. Estoy muy contento de tener conmigo el día de hoy al doctor Luis María de Lupi. El doctor de Lupi es una persona que, bueno, como su título lo indica, es un médico, pero es un médico que ha enfocado su conocimiento y su práctica a promover una alimentación natural y saludable. Entonces, bienvenido Luis el día de hoy a la Vida Healthy Podcast. Bueno, muchísimas buenas tardes, buenos días, buenas noches, para el que lo escuche en el momento que sea adecuado. Bueno, muchas gracias Edgar a vos por darme la posibilidad de seguir compartiendo y difundiendo esto que en la vida me ha hecho encontrar en mi camino, ¿no? Gracias Luis y de verdad que de corazón muchas gracias por tomar el tiempo hoy para hablar con nosotros aquí en la Vida Healthy Podcast. Luis, bueno, empecemos por el principio. Luis, cuéntanos un poquito de ti y de cómo llegaste a este punto donde estás promoviendo todas estas cosas tan lindas. Bueno, te cuento un poquito de quién soy y bueno, y qué es qué es lo que me dedico. Bueno, tengo 45 años, hace 20 años bueno, que me recibí de médico en una universidad nacional, estatal, y como cualquier persona hice mis actividades de las diferentes etapas de la vida, me casé, tengo un hijo hoy en día que tiene 25 años, y bueno, la vida me fue llevando a que terminara ejerciendo en Neuquén, en la Patagonia, en la parte de la Patagonia Argentina, y después de 15 años de ejercer la medicina tradicional, bueno, fui encontrando un franco deterioro, fui encontrando y me fui ganando un franco deterioro de mi salud. Y bueno, uno tiene ese acceso fácil a la pastillita y al medicamento por tener un consultorio con muestras médicas, por tener una formación donde para cada dolencia existe una solución que está comprimida en una pequeña dosis. Y eso es como que uno lo va tomando como que es lo normal, ¿no? Entonces, un poquito de eso se trata mi historia, que primero empecé con unas hernias de discos, no sé si se dice de la misma manera, pero mis discos intervertebrales empezaron a fallar y empecé a tener dolencias en la espalda, a nivel cervical, después dorsal, después lumbar. Después empecé a tener, bueno, sobrepeso, claro está, y bueno, dolores, problemas gástricos, gastritis, y entonces tenías que tomar antiinflamatorios para tapar los dolores de las hernias de disco, pero a la vez eso me dañaba el estómago, entonces tenía que tomar algo para no terminar en una úlcera y para remediar las gastritis. Y después también empecé a entrar en un cuadro pseudodepresivo y como claro, uno tiene un psiquiatra, ¿qué médico no tiene un psiquiatra amigo? Entonces, la mejor sugerencia, y en ese momento estaba full todo lo que era los antidepresivos, y dice, bueno, ¿por qué no tomas este antidepresivo que está dando muy bien y que tiene muy buenos estudios? Y bueno, y uno va utilizando las herramientas, porque ¿quién quiere estar mal, Edgar? Todos queremos estar bien. Vos lo decías al principio, todos buscamos salud o todos buscamos yo digo muchas veces, en vez de felicidad, que es una palabra que ha sido que es hermosa, pero que ha sido tan mal usada que hoy en día se asimila decir felicidad con cosas que no tienen nada que ver con la felicidad, y yo me he atrevido a rescatar otro término que tiene que ver con la dicha, ¿no? Sentirse dichoso. Y creo que ¿quién se puede sentir dichoso si no se siente saludable? Creo que todos apelamos a esa pastillita mágica que nos saque de la dolencia porque justamente queremos sentirnos bien, queremos sentirnos en dicha. Y bueno, uno desde la ignorancia
va pegando manotazos de ahogado o creyendo que es lo adecuado. Entonces, así como te contaba, llegué a estar en una situación en la cual estaba polimedicado, autopolimedicado, con casi 38 años que tenía en ese momento. También siempre lo digo, no tengo problema, alcohólico, porque utilizaba el alcohol como un analgésico también y de alguna manera, como dicen algunos tangos en la Argentina, como para matar las penas. Y bueno, no era un alcohólico de que estaba tirado en las calles, como se puede ver en un alcohólico, y uno piensa que un alcohólico es así, ¿no? Era un alcohólico de tomar todos los días dosis que realmente dañan tu salud, cantidades que dañan tu salud. Y eso mezclado con antidepresivos y mezclado con cosas, pero bueno, hasta tanto funcionaba bárbaro. Tenía mi coche 0 kilómetros, tenía mi casa muy bonita, tenía las vacaciones que quería, tenía el respeto social por ser médico y todas las cuestiones, pero no tenía, era un médico que no tenía salud. Y yo siempre, después hoy en día lo veo tan claro que uno no puede dar lo que no tiene, Edgar. Eso es verdad y muchas gracias por esa honestidad y por ser tan abierto al hablar de tu vida personal. Gracias por eso, Luis. Y entonces, tuviste algún punto donde dijiste, bueno, este es el punto más bajo, este es el fondo, o fue una evolución más lenta y más transicional? No, toqué fondo. Como siempre digo, este tipo de cosas a veces hay un dicho como dices, te cae la ficha. Y empecé a sentir que no estaba ya en situaciones en las cuales estaba todo el día. Acá se toma mucho mate, como un café, como un símil Como café, ¿no? como un té. Sí, es un mate, es de una yerba, de yerba Ujú. mate, pero tiene el mismo efecto terapéutico que la cafeína, ¿no? Ya. Tiene santinas, igual que el café, que es un símil, y es un estimulante, ¿no? Entonces, todo esto que yo te decía de que a la noche empezaba tomando ya cuando llegaba a mi casa el alcohol para relajarme, después para acompañar la cena, después de sobremesa, y todo pausado y demás. Y claro, a la mañana era como levantar a un muerto realmente, entonces el mate acompañaba mi día, estaba todo el día tomando mate, porque era un estimulante, como si estuviese todo el día tomando café, para poder, con un látigo, no sé si conoces el término de látigo, latigarse, Sí, sí, claro. como un látigo para levantar el ánimo y para poder producir y para poder estar en condiciones de hacer las actividades que tenía, porque después tenía 30 pacientes por día para atender y tenía que estar despierto, por lo menos. Así que, Sí. nada, empecé a buscar alternativas de cambio y las fui encontrando en las medicinas que conocemos como complementarias o alternativas. Y me acuerdo del primer lugar que fui a alguien que hacía medicina china, que hacía acupuntura y demás. Y bueno, me dio un libro, yo justamente le decía que mis laboratorios estaban con un colesterol altísimo, que estaba con enzimas hepáticas elevadas, que tenían que ver con todo, con las pastillas, con el alcohol, que tenían que ver con todo, ¿no? Entonces me decía, mirá, prueba esto de hacerte alguna limpieza hepática y demás. Y después es como que, claro, cuando uno la soberbia no le permite pedir ayuda. Y en realidad la ayuda ni siquiera tiene que salir a la calle a gritar y pedir ayuda. En ese momento de introspección y estando uno con uno mismo, ese pedir ayuda significa que el universo empieza a hacerte aparecer en tu camino esas personas que están programadas que te van a ayudar. Entonces como apareció esta persona, fueron apareciendo libros de medicina natural, conocí lo que era la osteopatía, conocí lo que era la terapia neural, empecé a conocer la medicina natural desde sus raíces, de verdad, no la medicina natural comercial, porque también hay medicina natural comercial. Ujú. Y bueno, y empecé a entender, a conocer algo de la Ayurveda, y empecé a conocer y dije, wow, yo creía que era médico. Yo creía Wow, que era médico porque me conocía todo el vademecum. wow. O sea que eso debía ser un choque bastante grande, ¿no? Eso debía ser un conflicto interno grande para ti. Y yo creo que sí, pero cuando uno ya está jugado, ya llega un momento en que estás en crisis absoluta, también hay una cosa de que no tenés mucho más para perder, tenés todo para ganar. O es como un renacer, ¿no?
Los médicos generalmente, y creo que es la trampa de la formación, yo no tengo nada contra los médicos y los colegas, es más, tengo una clara vocación de entrega también y de compartirme con el médico que quiera asomarse a una medicina más integral, más holística y de compartir todo. Y tengo un montón de amigos y demás, pero todos somos un poco víctimas de la formación académica tradicional, donde nos matrician de alguna manera para que seamos obsecuentes y consecuentes con un sistema donde busca o tiene otros intereses y no los intereses de la salud. O sea, el sistema médico actual, y lo digo con todo orgullo y con toda conciencia, está para la enfermedad, no está para la salud. Entonces, nosotros como médicos, la mayoría creemos que nos forman para la salud, pero en realidad estamos formados para la enfermedad. ¿Y qué quiere decir eso, Luis? ¿Qué quiere decir eso de estar formados para la enfermedad? Desde el momento en que vos, en que uno está formado para pedir estudios complementarios para estudiar determinadas enfermedades que no se conocen las etiologías y que siempre tenés una cantidad de pastillas para tratar esas enfermedades que ni sabes de cuál es la causa, estás preparado y formado para la enfermedad, no estás formado. O O sea, sea, estás formado para tratar los síntomas de la enfermedad, no tanto tratar la raíz del problema o de la situación. y sí, porque en realidad como médicos tendríamos que estar trabajando, promoviendo la salud, cuidando la salud, no estudiando las enfermedades y tapando las enfermedades. ¿Se entiende? A eso me refería. Ah, Tiene que ver con la promoción de la salud, el cuidado de la salud, lo que ya tenemos de por sí desde cuando nacemos, y si no lo tenemos es porque no hemos tenido un cuidado adecuado de toda la gestación y todos los cuidados de las primeras etapas de la vida. Es decir, que en realidad cuando digo que tenemos poca formación desde la prevención primaria, hacia la promoción de la salud. Entonces, en las facultades de medicina no tenemos nutrición, no nos enseñan nutrición, no mm. sabemos alimentación. Entonces, ¿cómo puede ser un sistema que estuviese apuntado hacia la salud? Debería estar, lo primero que tendría que tener es una buena formación en nutrición. Y eso no existe en la universidad, en la facultad de escuela de medicina. Por lo tanto, por eso te digo, no está apuntada hacia la salud o hacia un montón de aspectos que hacen a la salud que no solamente tienen que ver con la nutrición, sino tiene que ver con el descanso adecuado, con favorecer las prácticas depurativas del organismo naturales, de estar en contacto con el sol, de la actividad física regular y constante. O sea, hay un montón de otras cuestiones que en la Facultad de Medicina ni se hablan, o se hablan un ratito, en 6 años se hablan un ratito, un día, y eso no tiene nada que ver. La salud tiene que ver con todo eso. Ni hablar de prácticas que tienen que ver con cómo te relacionas con tus pares, de elegir el trabajo que a vos que tu corazón dicta, de aprender a hacer prácticas meditativas. O sea, ¿cuándo te enseña eso la escuela de medicina? Nunca. Ujú. O sea que tú encontraste esto ya en una etapa, a tus 38 años, te diste cuenta de todo lo que estaba pasando, decidiste cambiar tu manera de aproximar tu práctica o era más lo que estabas haciendo personal que estaba influenciando tu práctica en ese punto. Y en realidad fue sucediendo a la par, o sea, es imposible dividir, ¿no?, una cosa de otra. A medida que hubo varios terapeutas que, como te decía, osteópatas, terapia neural, y que me fueron ayudando y colaborando, yo tuve que volver a lo que yo hoy estoy promoviendo, que es empoderarse. El empoderamiento para cuidar tu salud, ¿no? O sea, esto de delegar y terciarizar el cuidado de la salud en otro, no va. Yo tengo que cuidarme y para eso tengo que tener un manual del usuario básico para entender cómo funciona este cuerpo y poderlo bien tratar para que se mantenga en el estado de salud. Estamos hablando desde el aspecto físico, ¿no? También hay muchos otros aspectos que hacen a la salud y que tienen que ver con el aspecto emocional, con el psicológico, con el espiritual y todo lo demás, pero estamos abocándonos que para el cuidar el cuerpito hay un manual del usuario básico que los desconocemos todos. Entonces, yo fui como a través de los libros, de diferentes libros y diferentes audios y videos, tenemos la red entera como para estudiar. Creo que estudié en estos 7 años que llevo estudiando, pero 10 veces más de lo que estudié en la facultad, porque
me he metido por todos lados y he leído diferentes corrientes y he ido haciendo mi propio camino, ¿no? De retorno a la salud. Y de esa manera empecé a hacer prácticas, empecé gradualmente a cambiar mi alimentación, empecé gradualmente a hacer prácticas depurativas, entendiendo la no represión de los síntomas y entendiendo que la enfermedad es una amiga que me está diciendo que estoy equivocado y que debo ajustar ciertas cosas para volver al estado de salud. Entonces entendí todo lo contrario, de que la enfermedad era la enemiga y que hay que atacarla con antibióticos, con vacunas, con pastillas, con radioterapia, con quimioterapia, etcétera. Entendí que no, que la enfermedad solamente me está diciendo que hay un desequilibrio y que algo que no cometí, que por ignorancia cometí un error y que me está llevando a esa situación. Y si veo la enfermedad como camino, hay un libro muy bonito que se llama La enfermedad como camino, nos enfermamos en realidad para volver al estado de salud. Es totalmente paradójico, pero en realidad funciona así. Si, es como si un ejemplo muy práctico, es como si yo pongo la mano arriba de algo que está caliente y me quemo y digo que quemarse es una enfermedad, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tiene mi cuerpo para que no me haga un daño mayor si sigo estando apoyado en algo que está caliente, ¿comprendes? Entonces, Claro. las enfermedades pasa lo mismo. Muchas veces no le damos cabida, entonces una enfermedad aguda después pasa a ser un proceso subagudo y no le damos bolilla y después pasa a ser un problema crónico y después te termina en una diabetes, un accidente cerebrovascular o termina en un cáncer o termina en una enfermedad crónica degenerativa que ya es a veces es difícil de revertir porque ya uno avanzó en forma considerable. Pero yo agarré algunas enfermedades, algunos procesos míos que cambiando la alimentación, respetando el descanso adecuado y acostándome más temprano y no trasnochando para que mi cuerpo pueda hacer el proceso depurativo de todas las noches, haciendo prácticas que tenían que ver con un ayuno regular y para permitirle a mi cuerpo que hiciera la limpieza de todas las toxinas que tenía acumulada y empezar a estar en contacto más con el sol, a respirar profundamente, a oxigenar bien mis pulmones para que se oxigenara todo mi cuerpo, porque era el combustible esencial. Bueno, fui transitando todo eso y empecé a perder peso y ya empecé dejé primero los antidepresivos y después dejé los antiinflamatorios y después dejé todo. Bueno, desde hace 4 años no consumo ningún tipo de medicamento, claro está. Tengo una alimentación, la que yo entiendo en este momento de mi vida que es la más adecuada. Y paralelamente empecé en un principio a hacer ese mismo cambio en el consultorio. Empecé a asesorar a la gente de otra manera. Empecé a dar lo que empezaba a tener. Entonces empecé a desmedicalizar, a darle la posibilidad de otras herramientas a las personas que estaban abiertas a querer hacer algunos cambios. Y bueno, y así fue sucediendo que empecé a sentir la necesidad, hace ya casi 4 años, de empezar a hacer charlas comunitarias. Y bueno, en la zona, surgió toda una apertura, Movimiento. un movimiento que el otro día, hace 2 meses, hicimos una charla abierta a la comunidad con un mini taller de alimentación y fueron a un gimnasio 1000 personas. Entonces, que para nosotros y para el movimiento así de hacer una charla abierta a la comunidad gratuita y que vayan 1000 personas, es realmente muy lindo ver eso porque vemos como todos estamos sintonizando la necesidad de cuidar de este cuerpo que el Creador nos ha dado de la mejor manera, ¿no? Claro, claro. Y qué bonito esa parte donde hablabas de que prácticamente para la enfermedad es prácticamente perderse para poder encontrarse, ¿no? Es una guía, es un camino. Qué bonita esa perspectiva. Me gusta mucho como lo estás exponiendo. Y Luis, ahora que ya estás en este punto de tu vida, ¿cómo las personas que vienen a ti, que vienen buscando ese cambio, ¿cómo los ayudas tú hoy en día? ¿Cómo aproximas tú tu práctica hoy en día? Bueno, a partir del último año
empezaron a surgir muchos pedidos de esto que estamos haciendo ahora, de compartir la experiencia, de contar, de poder llegar a otros hermanos que están en la búsqueda. Y entonces empezó a surgir la necesidad de viajar a diferentes lugares. Y primero empezó acá en la provincia, como tendría que ser como el estado de Neuquén, y después también en Río Negro, que es otra provincia vecina, otro estado vecino, y después empezó ya a otros lugares más lejanos, en Buenos Aires, el Calafate. Ahora el mes que viene voy a ir a Córdoba, que es la provincia del centro de Argentina, y empezaron a surgir diferentes lugares. Y ya tengo en la agenda más de 15 charlas y talleres para dar en diferentes lugares, lo que me ha hecho casi imposible poder continuar con un consultorio. O sea, tenía como que elegir, ¿no? O me quedaba en un consultorio atendiendo a un puñadito todos los días, o empezaba a difundir en lugares más abiertos y con mayor asistencia, ¿no? Para poder llegar compartiendo con más cantidad de personas. Así que este año tuve que tomar la decisión y me estoy dedicado exclusivamente a las charlas, a los talleres, a los encuentros de alimentación, y he dejado por el momento el consultorio, la consulta paciente a paciente, porque es como que tengo que ser consecuente con lo que el universo me va dictando, ¿no? Entonces es como que quedarme en un consultorio sentía que no era en este momento. Obviamente que eso es una elección de vida también, porque también lleva a manejarse con otros tiempos y viajando y demás, porque a todo esto yo también empecé en mi casa a tener mi huerta, a plantar mis frutales, a hacer mis propios germinados, a hacer un montón de cosas que también dedica una atención, porque uno en todo esto entiende que es esencial. Si uno pudiese, porque tiene un pedazo de tierra, producir sus propios alimentos, es lo ideal. Así que Sí. yo lo entendí así y empecé a producir mis propios alimentos y demás, y eso me significaba estar menos tiempo en un consultorio y estar más tiempo con una pala, con un rastrillo, con una azada, porque entendía que eso era esencial. No podía dar lo que no tenía tampoco, ¿no? Nada, cambiaron muchas cosas. No soy el típico médico con el guardapolvo y los estetoscopios en el cuello, que lo usé varias partes de mi vida, pero en este momento soy más un médico con la azada y con el rastrillo. Y ahora tocó un poquito más de esto de viajar y de compartir la experiencia y compartir. Igualmente, yo siempre digo, no, yo no descubrí nada. Hipócrates hace 2500 años, el considerado padre de la medicina, ya decía que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, ¿no? Y también inclusive decía esto de que si hay alguien que quiere recuperar la salud, lo primero que habría que preguntarle sería si está dispuesto a cambiar las causas que lo llevaron a estar enfermo. Si está dispuesto, recién ahí se le puede dar una mano y ayudarlo. Vos Si no está dispuesto, no se puede hacer nada. fíjate qué sabiduría, es Ujú. un ser realmente increíble. Hace 2500 años ya nos dejó un legado de tanta sabiduría, y que uno, no sé si es la palabra adecuada, pero uno muchas veces se distorsione, se degenere tanto que termine creyendo que la medicina es recetar una pastillita a cada paciente que llegue al consultorio, ¿no? Es como una producción masiva yo digo que esto de las farmacéuticas y todo eso es la mafia y los carteles del día de hoy, ¿no? De eso se trata. Y o sea, en realidad el mayor problema creo que tiene que ver con que nosotros mm, justamente perdemos el poder sobre nosotros mismos y delegamos principalmente lo que viene al plato lo deciden los demás y no lo decís vos. Entonces, Sí, la industria alimentaria decide qué comemos. Y ese tipo de alimentos están en tu plato solamente con el único beneficio de los intereses económicos de estas empresas. No, ellos no están cuidando tu salud. Ellos están buscando ganar dinero. Entonces, nunca puede, si somos lo que comemos y lo que estás comiendo forma parte de tu ser, estás comiendo comida que tiene otros intereses, no están hechos para satisfacer tus necesidades fisiológicas y para conservar tu salud, están hechos para ganar dinero. Entonces, eso está claro de que va a llevar a un desequilibrio, a una desarmonización, a una situación en la cual se va a manifestar las conocidas enfermedades, y después hay otra industria a la par que quiere satisfacer eso, o que
cumplir con las pastillas y que como es la industria farmacéutica, es decir, que tampoco tiene interés de recuperar la salud, sino que tiene interés de cronificar esos síntomas para que vos puedas utilizar una pastillita y cada vez más y después sumar otra y sumar otra y sumar otra hasta el día que llegue tu deceso. Es decir, que creo que uno puede tener la salida fácil de decir la culpa la tiene la industria alimentaria, la culpa la tiene la industria farmacéutica. Si vamos a buscar un culpable, la culpa la tiene cada uno de nosotros por delegar ese poder y rechazar el empoderamiento y a querer creer que es más fácil yendo al supermercado y llenando el changuito, llegando a tu casa, sacando los paquetitos, las cajitas, las latitas llenas de aditivos, llenas de conservantes, meterlas en el microondas, comida fácil y me siento frente a la tele a comer. El problema lo tenemos nosotros. Claro, es una cuestión de que, como decías tú, una industria se encarga de llevarte al punto a darte las cosas que no te nutren ni que te alimentan, sino que te llevan a ese punto de estar enfermo y luego se encarga la otra industria ok, ya que está enfermo, vamos a quitarle el síntoma, pero no le vamos a quitar la enfermedad para que siga comprando la misma pasta cada mes y entonces de esa manera todo el mundo está contento. Una perspectiva grande la que acabas de exponer ahí. Y sí, lo que pasa es que hay dos opciones, ¿no? Uno, al principio, mira, te voy a contar un secreto que se van a enterar Mario, en realidad siempre lo cuentan las charlas. Mi primer charla que fui así abierta, charlas o conferencias, no sé cómo se le puede decir, pero yo digo charlas porque son charlas entre hermanos, charlas entre amigos. Son conversaciones. Claro, son conversaciones en las cuales son grupos grandes, pero donde es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, es compartirnos, es contar y enterarnos de lo que está pasando y que cada uno salga a hacer su propio cambio y su propio camino al andar. Porque no puede haber recetas mágicas, uno tiene sugerencias, uno tiene algunas pautas y después cada uno tiene que hacer su propio proceso porque no funciona con una dietita para todos igual, porque todos somos diferentes y todos nos merecemos y debemos tener un cambio a nuestros tiempos y hacer nuestro propio proceso. Somos seres muy complejos, los seres humanos, en los cuales el proceso de transformación requiere de cuestiones que son muy personales. Entonces, uno solamente como médico o como acompañante o como asesor tiene que justamente dar ciertas pautas que les pueden servir a algunos y a otros no. Pero hay siempre entendiendo de que nosotros tenemos esta máquina biológica que es este cuerpo, está preparado, está diseñado para un tipo de combustible y estamos poniendo un combustible que es totalmente inadecuado y eso hace que la maquinaria se rompa o que se deteriore antes de tiempo y empiece a fallar, a fallar, a fallar, a fallar. Y bueno, y ese es el gran problema que estamos ocasionando. Yo digo que la alimentación es importante hasta que dejas de envenenarte. Una vez que dejas de envenenarte, hay otras cosas que son más importantes para la vida, que van más allá de la alimentación. Si te envenenas 4 veces o 5 veces por día, y no puede funcionar bien nunca, pero después cuando dejas de incorporar tantas toxinas a tu cuerpo y tanta alimentación que no tiene vitalidad, que está muertita, como decimos muchas veces en las charlas y en los talleres, tu cuerpo empieza a funcionar, se recupera, funciona bárbaro. Entonces ahí empieza realmente qué es lo que viniste a hacer a esta tierra, a este plano, empezás a manifestar y empezás a crear tu propia realidad y cuál es tu dar, a qué viniste, todos vinimos a dar. Sí, a compartir. Todos venimos a compartir, lo que pasa es que con esta intoxicación no podemos dar a nadie, porque no nos damos a nosotros mismos, entonces no podemos dar nada a nadie, entonces por ahí capaz que sos un excelente músico, viniste a dar música, viniste a traer luz a través de la música, y sin embargo, en el mejor de los momentos te agarró una diabetes, que te quedaste ciego, o te agarró un infarto, y listo, no pudiste dar lo que viniste a dar. Cierto. Sabes que ahora que estabas diciendo eso, que estabas comentando de que todos tenemos una misión y que todo empieza por la alimentación, lo que yo he experimentado en mi vida personal también es eso, que una vez que empecé a comer más liviano, más natural, más
digo yo, en línea y de acuerdo a mi estado natural y a mi subconsciente, me di cuenta, empiezas a cuestionar otras partes de tu vida también, empiezas a cuestionar, ok, lo que yo estoy haciendo sí está ayudando a otras personas, lo que yo estoy haciendo con esta vida que tengo sí me está permitiendo ser dichoso, como dices tú, pero la alimentación es como ese punto de partida. Yo muchas veces lo oigo con las personas que vienen a hacer coaching conmigo y me dicen, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Y digo yo, por la alimentación, es lo más fácil. Usted tiene que comer todos los días para poder seguir viviendo. Ahí empiece y verá que de ahí se ramifica a todas las otras áreas de su vida. Ahora que estabas mencionando eso, me llegó a la mente ese pensamiento de que sí es un punto de partida, pero permea y se traspasa a otras áreas de tu vida también. Fíjate, yo siempre doy un ejemplo. Nosotros somos como si fuésemos dos yates, un barco que está en el puerto. Y la alimentación son las anclas. Ujú. La alimentación que nos han dejado, no quiere decir que en algún momento no haya sido más saludable esta alimentación o no, no vamos a entrar en eso porque no tiene sentido. Lo que estoy diciendo es que nosotros ya nacemos y con la alimentación que nos dan, con la papilla, con esto, con la madera, con esto, con aquello, ya creamos anclas. Hasta que no levantemos esas anclas, no vamos a zarpar y va a empezar la navegación. Ese es el tema. De la manera que estamos, la alimentación es demasiado densa, nos mantiene parados en el puerto. Estamos varados. Entonces, cuando Sí. levantemos esas anclas, vamos a zarpar y va a empezar recién a tener sentido para qué somos barcos. Por ahora, muchas personas, la mayoría, y me incluyo en esta etapa que te dije, que estaba anclado, el barco estaba totalmente varado en el puerto. De cuando pude levantar esas anclas, empecé a navegar, que no quiere decir que sea todo, ay, no, Días soleados, claro, perfectos, aparecen ¿no? tormentas, hay huracanes, pasan un montón de cosas cuando uno zarpa. Pero bueno, pero empieza, esa es la vida. Lo otro es todo una cosa que esto del consumo, de una alimentación de ese tipo, y yéndote a la mañana temprano a trabajar y volviendo a la tardecita y cenando, esperando llegar a cenar y para mirar una televisión, para irte a acostar de vuelta, para hacer de vuelta. Eso es estar varado, estar en el puerto. O sea, eso es como que estar vivo, pero en pausa. Sí, y los barcos no se hicieron para estar en el puerto, Y los claro, barcos no, se ¿qué les hicieron pasa? para Se navegar. oxidan y se quedan ahí, Exacto. y no van a ningún lado. Pero para retomar un poquito lo que te decía al principio, uno puede tener dos, yo te digo, esta anécdota de mi primer charla tuvo que ver mirá cómo se llamó terrorismo alimentario. Me causa mucha gracia, porque al principio yo estaba enojado, todos nos enojamos al principio, porque te sentís engañado por tu papá y tu mamá, que te dio ese alimento, te sentís engañado por la escuela, el colegio, que te enseñaron la típica pirámide nutricional, y te sentís engañado de tu doctor, cómo te cuidaba de la salud, entre comillas, te sentís engañado por todo, que te enojás, te pones, querés poner bombas en todos lados. Entonces, ¿Querés desahogarte en algo? claro, sí, estás muy embroncado. Entonces, me parece que eso es una etapa que a todos nos sucede. Cuando uno se da cuenta de todo lo que hay que cambiar, dice, ¡ay, pero todo! Porque en realidad el problema es que tenemos que desaprender hábitos que hemos ido reforzando durante tantos años. Y ahí se hace complicado, porque si lo que deberíamos hacer y aprender es muy fácil de hacerlo. Lo que pasa que lo complicado sucede al principio es desaprender lo que está equivocado. Y lo que pasa es que uno se encuentra y tiene 35 años y viene haciendo 35 años diferentes hábitos. Entonces, sacarse todos esos hábitos que haya ido aprendiendo de manera equivocada durante esos 35 años es costoso, sí, es cierto. Hay que tener fuerza de voluntad y hay que tomarse todo un tiempo para hacer la transición y el cambio. Pero después, uno cuando adquiere esos hábitos saludables, resulta que son muchísimo más fácil que las cosas que hacía uno antes que consideraba que esos hábitos eran saludables, ¿comprendes?
Claro, claro. Y no es tanto como tú dices, no es difícil hacer los cambios, lo difícil es crear esos hábitos nuevos. O no es difícil, sino que requiere un esfuerzo, que volvemos a lo que decía Hipócrates, que decía, si usted quiere cambiar si usted quiere curarse o quiere mejorarse de una enfermedad, qué tan dispuesto está a dejar las acciones que lo llevaron a estar enfermo? Y de eso se trata, es más una Eh, batalla interna que una batalla externa. Todos estamos, o sea, por eso te decía, cuando uno se pone en sintonía con, primero en pedir ayuda, porque todos tenemos que aprender a pedir ayuda, desde Cierto. de cualquiera, hagas lo que hagas. Una vez que pedís ayuda, siempre van a aparecer los que están en condiciones de darte una mano. Siempre van a aparecer. Después vos tenés que estar receptivo, porque esa ayuda tiene que estar, ese pedido de ayuda tiene que estar acompañado con que vos estés en un estado de receptividad. ¿Entendés? Porque si estás cerrado al cambio, no vas a poder hacer ningún cambio. Entonces, van a aparecer los que te quieren ayudar. Y después vos vas a tener que poner tu fuerza de voluntad y vas a tener que apuntar tu intención en desarrollar ese cambio. Y después sucede, después va sucediendo, porque es como aprender a andar en bicicleta. Yo siempre digo, cuando era chiquito, cuando me empecé a batar los cordones de las zapatillas, no sé cómo se dice, cordones de las zapatillas, Sí, los lo- zapatos, sí. sí, Los cordones. los cordones, a mí me resultaba muy difícil, le daba la vueltita y estiraba y se me desarmaba el moñito, no lo podía hacer. Y después resulta que es algo tan fácil. Después nadie piensa en cuando se levanta me tengo que atar los cordones del zapato. Uy, Dios, qué desgracia. No, atamos como si tal cosa. Bueno, aprender a hacer unos germinados, por ejemplo, o no sé también si es el término germinados, brotes, Sí, ese es el término. germinados, es algo tan fácil y al principio te parece que es tan difícil y sin embargo uno haciendo unos germinados con unas pocas semillas en un pedacito de tu cocina, todos los días podés producir con una horticultura de interior parte del alimento que va a ir a tu plato, sin agrotóxicos, con la máxima vitalidad, con las enzimas, con las proteínas completas, con las vitaminas, con los minerales, y los estás haciendo vos en un frasco, en una bolsita, porque hay diferentes técnicas que son muy fáciles, y con eso ya los pones un ratito al sol indirecto para que fijen la clorofila y estás poniendo en tu plato un producto hecho por vos mismo, con plena soberanía alimentaria, con unas pocas semillitas a un costo muy accesible e inclusive le estás dando a tus hijos, le estás enseñando cómo producir parte de sus propios alimentos. Si después tenés la posibilidad de tener un pequeño huerto en tu casa, yo digo, saquemos los céspedes. Nos han puesto en la cabeza de que lo buenísimo que está es tener todo un patio lleno, verdecito y césped, para jugar al fútbol de vez en cuando o para jugar, revolcarnos con el perro. Pero saquemos esos pastos, pongamos una pequeña parcelita y pongamos lechuga, pongamos tomates, pongamos diferentes repollos y produzcamos nuestros propios alimentos. Eso es dignidad. Nos han hecho creer que eso es indigno. Eso Dignidad, es cierto, tener eso un es cierto. poquito de tierra abajo de las uñas, es dignidad. Nos creemos que dignidad es tener una prepaga o una obra social de las mejores para podernos hacer los estudios del hígado graso que tenemos. Eso es falta de dignidad. Qué interesante. Wow, qué Dignidad, perspectiva tan bonita esa. dignidad tiene que ver con eso, con primero que podamos recuperar esa soberanía de poder producir nuestros propios alimentos. Si no es eso, bueno, por lo menos ir a comprarle a esas personas que le conocemos la cara y que le podemos comprar un alimento que los producen y que sabemos que a conciencia no utilizan agrotóxicos, pesticidas, que eso va a tener que ir a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no los puede porque son todos productos tóxicos, químicos, que después terminan cancerificándose y terminan dañando nuestra salud y que podamos por lo menos comprarle a esas personas que producen sin fertilizantes químicos, sin agrotóxicos y que están producidos como natura manda. Eso es esencial. Entonces, Claro. tampoco tengo, porque yo vivo en un departamento, entonces, ay, bueno, ¿qué hago? Me tiro del edificio. No. Tengo opciones, tengo opciones. Lo de los germinaditos los puede hacer cualquiera. Y si vivís en un departamento, también en una terraza podés hacer una huerta vertical.
Sí, sí, yo el otro día hablé con un invitado que se llama Federico Mochetoni y él tiene un programa donde enseña a la gente en las ciudades a hacer huertas en su casa, en su apartamento, a montarlas y a mantenerlas. Entonces sí, sí se puede, como dices tú, sí se puede. Bueno, ahí ya tienes gran parte de tu alimento diario, porque si ya consideras eso, ya tienes parte. Después, bueno, después de cuando, dependiendo de cuál sea tu transición, vas a ir te vas dando cuenta de que tal vez los productos de origen animal no están tan buenos porque no son fisiológicos, no estamos preparados, somos comparado por anatomía y fisiología comparadas, tenemos un aparato digestivo muy similar a lo que son los simios, los monos, y bueno, tenemos que asemejarnos más a la alimentación a lo que hacen ellos y no a lo que come un cerdo o a lo que come un gato o un felino, ¿no es cierto? O Entonces, un tigre. o un tigre, claro. Entonces, tenemos que ir dando cuenta por sentido común. Por eso, nosotros tenemos una audioguía que está hecha así con un programa radial que teníamos una columna de 10 minutos, donde justamente desarrollamos todos los temas de por qué hay ciertos alimentos que son más adecuados que otros y cuáles nos favorecen, ¿no es cierto? Primero, entender que tenemos que vitalizar lo que comemos. Todo lo que está en paquetitos, en cajitas, en latitas y en botellitas y demás, además de tener los aditivos químicos, colorantes, conservantes, acidificantes, que todo eso no es que se evapora, todo eso va al hígado y intoxica nuestro cuerpo y daña nuestro normal funcionamiento de la máquina. Más allá de todo eso, toda esa es comida que está muertita, no tiene vitalidad. Y nosotros más allá, el otro día ponía una cosa, que el alimento sin vitalidad es como un beso sin amor. Sí, yo lo leí. Vos podés comer mucho, pero no tiene vitalidad. Es como que vos podés besar mucho, pero sin amor es como no tienes razón de ser un beso. No tiene sentido, sí, eso sí es verdad. Y bueno, Muy entonces cierto. empecemos a entender que ya hubo un médico a principios del siglo pasado, Kolchakov, que ya descubrió que cuando comes más del 50% de la comida cocida, es decir, lo ideal es que un mínimo de 50% de tu comida esté cruda para que no genere una leucocitosis postprandial, se llama, es decir, que aumentan los glóbulos blancos como si tuvieses una infección en tu cuerpo. Entonces eso daña tu cuerpo, acelera tu envejecimiento, te va trastornando todo el sistema inmune, te vas deteriorando día a día. Entonces, entender estas cosas básicas que tienen sustento científico y están comprobados, pero ya sabemos quién maneja, charlamos, quiénes manejan el negocio y obviamente se cajonean, nadie los difunde. Entonces, ya está comprobado que no podés comer toda comida cocinada todo el tiempo, porque eso es dañino para tu salud. ¿Cuántos animales en la Tierra, en el planeta, comen comida cocinada? Cierto, muy cierto, Entonces, ninguno. bueno, entonces, Los humanos. por eso te estoy diciendo. Entonces, inclusive estamos utilizando alimentos que no son adecuados para nuestra fisiología y los cocinamos para hacerlos parcialmente adecuados para que no nos intoxiquen. Pero eso no quiere decir que eso sea natural. Pero nadie puede ir de una punta a la otra. Y yo te lo digo porque ya comenté desde el principio dónde estaba. Yo comía carne mañana, tarde y noche. Yo me comía un roast beef, una chuleta, como se dice acá, a las 2 de la mañana. O sea, yo era todo al revés. Entonces, sé de lo que estoy hablando y conozco lo que es la adicción a las carnes, conozco lo que es la adicción a las harinas, porque tienen sustancias que nos hacen adictos, conozco lo que es la adicción a los lácteos y que es un producto realmente para nada fisiológico seguir tomando leche de otra especie después de grandes. ¿Qué otro animal hace eso? Son aberraciones que nos hemos ido acostumbrando y nos parece que son normales y que, bueno, tenemos que ir aprendiendo de a poquito. Entonces, como toda nuestra alimentación está en base de esos productos, uno no puede cambiar de un día para otro todo. Necesita una transición. Primero necesita interiorizarse y entender el por qué. Nosotros salimos a la cancha a explicar el por qué. Y eso es lo que Ah, estamos haciendo. Estamos explicando los por qué. No es no porque no. Y segundo, si no lo querés hacer, es tu problema. Nosotros, si vos te sinceraste y querés un cambio en tu vida, te vas a acercar y nosotros, yo y las personas que estamos trabajando en esto, vamos a dar todo para tirarte una ayuda, porque sabemos que es lo que podemos darte una mano, porque lo hemos sí, comprobado en nuestras propias vidas.
Porque hemos estado ahí, lo hemos vivido. Claro. Y le agregamos una cosita más. Nosotros, toda esta movida que estamos haciendo es sin fines de lucro. Nosotros no comercializamos nada con esto. No Muy vendemos ningún cierto. libro, no vendemos ninguna pastillita, no vendemos ninguna dieta, no vendemos nada. Todo está gratis en la página. Pueden acceder a Mi Comida Me Sana, que es el lugar donde nosotros, la entidad, nosotros difundimos, y ahí pueden escuchar la audioguía de manera gratuita. Las charlas son siempre gratuitas. Es decir, eh, estamos para compartir de la manera que nos toca a nosotros. Después hay otras personas que obviamente necesitan, se dedican a esto y bienvenido. Hay gente que acá, por ejemplo, o en los lugares donde vamos, hacen talleres de alimentación saludable y obviamente trabajan de eso y requieren un ingreso por eso y está fantástico. Y hay otras personas que han dedicado toda su vida a escribir un libro y viven de eso y a mí me han ayudado un montón y está fantástico. ¿Se entiende lo que digo? Eh, Claro. todos están sumando, cuando uno pide ayuda, se encuentra que aparece un montón de gente que te está ayudando a través de un libro, a través de una receta, a través de una página, a través de un taller, a través de una actividad como la que estás haciendo vos. O sea, hay tantas personas que aparecen para tirarte una mano en este cambio, que como te digo, es gradual y no se hace de la noche a la mañana. Sí, y esa es una de mis intenciones con este podcast, Luis, es por un lado retornar al universo, digo yo, la bendición que me fue dada a mí de encontrar mi salud y de seguir trabajando para encontrar mi dicha y mi felicidad y mi salud, porque yo estoy, como tú dices, yo estaba ahí también, yo tenía 240 libras sobrepeso, estaba enfermo, tenía presión alta, tenía azúcar alto, no disfrutaba lo que estaba haciendo, entonces mi deseo es como el tuyo, de retornar al universo y a las otras personas, a los otros seres, a los hermanos que están allá afuera, esa bendición a través de esto, de poder conversar con personas como tú y de poder difundir ese mensaje tan bonito de salud y vida, como dices tú. Luis, ¿dónde pueden encontrarte las personas? Ya dijiste que Mi Comida Me Sana es una de las páginas. ¿Tienes otros lugares, otros puntos donde pueden encontrar información acerca de ti y lo que estás haciendo? Es una página, bueno, micomidamesana.com y ahí lo va a redirigir a dos lugares, a un canal de YouTube donde están videos en diferentes columnas, programas de televisión que hemos estado, en programas radiales que también hemos estado y seguimos participando en diferentes columnas, y una página en Facebook de Mi Comida Mesana que se llama, que también dentro de Facebook se llama Mi Comida Me Sana, que también apunta a eso, a que nuestra comida nos sana y también nos enferma. Pero bueno, estamos con el mensaje positivo y optimista de que podemos elegir a conciencia el alimento que nos retorna al estado de salud, más allá de que después también hay un montón de otras prácticas que son necesarias. También en la audioguía esta que te digo, no solamente hablamos del alimento, sino de todas las prácticas que nos pueden ayudar a depurar nuestro organismo. Esto que decías vos, de que estabas con sobrepeso, con obesidad, que estabas con hipertensión arterial, que seguramente tenías un hígado graso también, que tenías un colesterol alto también. Te podría decir Sí. todas las cosas que tenían y sin saber, sin ver tus laboratorios, porque en realidad todos son una manifestación de que tu cuerpo estaba cargado de toxinas. Entonces, cuando empezás a cambiar tu alimentación, dejás de ensuciar, dejás de incorporar toxinas y empezás a darle a tu cuerpo la oportunidad de que empiece a sacar toda esa basurita acumulada que está en el cuerpo, que se ha ido inclusive reservando en la grasa. Por eso la gran aberración esta de creer que la obesidad es una enfermedad y que te saco parte del intestino y te hago un bypass gástrico y demás, cuando justamente esa obesidad ha sido la manera que ha tenido el cuerpo de guardar esas comidas hipercalóricas que estuviste consumiendo y de acumular la basurita en esa grasa para que no mueras. Es como un mecanismo De protección. de protección que te ha salvado. Entonces, cuando vos haces la transición, el cambio de alimentación, imagínate que si querés hacer todo de brusco, toda esa basura que está ahí acumulada en la grasa, vas a pasar toda la sangre y puede ser dañino. Entonces, es importante que uno lo vaya haciendo esto, los pasos poquito. Muchas veces se necesita recuperar la flora intestinal. Entonces, esto de empezar a incorporar más comida viva, más frutas, más verduras, más germinados, más cereales integrales, más legumbres, más algas, más hongos, más frutos secos, más semillas, más
tantos alimentos saludables que nos ofrece la naturaleza, que algunos podrán ser de transición, otros no, todo eso va haciendo gradualmente, entonces le vas dando la oportunidad al cuerpo de que el hígado, los riñones, la piel, empiecen a sacar toda esa mugrecita que está acumulada para poder desintoxicarse. Entonces, como te decía, esa audioguía que van a encontrar en Mi Comida Me Sana plantea cuáles son todos los alimentos que nos van a dejar de ensuciar y algunas prácticas que podemos hacer desde la medicina natural para ayudar al hígado a limpiarse, a hacerse una limpieza colónica. Obvio, muchas veces mucha gente dice, pero el hacerse una limpieza del colon con una hidrocolonterapia no es natural. ¿Y estuviste comiendo natural todos estos años? Y no. Entonces, ¿qué me estás diciendo de natural? Obvio que la naturaleza no armó para que vos te metas una manguerita en el ano y te laves. Eso es contra natura, pero es una práctica que se hace una o dos veces y te va a ayudar a sacar todas esas toxinas que están acumuladas en el colon, que tenés un colon totalmente tóxico que te está dañando la salud sobremanera también. Entonces, son todas prácticas que las van a encontrar en la audioguía y que hay que considerarlas tomando conciencia y hacerlas poquito a poquito. Yo lo que le sugiero a muchas personas es que escuchen toda la audioguía, tranquilos, no hay que desesperarse, y una vez que tengan esa audioguía, que es para empezar, vayan haciendo sus propios cambios. Es como que se planteen su propia estrategia y vayan avanzando en su propio cambio. Después libros hay un montón que pueden ir encontrando también, que les pueden ir ayudando en este transitar. Pero quiero dejar una vez más claro este concepto de que somos una máquina que está intoxicada, que está cargada de toxinas porque nos hemos equivocado de combustible. Dos cosas esenciales: volver al combustible para el que estamos diseñados y empezar a limpiar los filtros porque los filtros los tenemos tapados. Dos puntos muy, muy importantes y muy interesantes, Luis. Se siente la pasión cuando hablas acerca del tema que estás hablando y es bonito ver a alguien que tiene esa pasión y que se entrega a servir a otras personas difundiendo este tipo de conocimiento. De verdad que muchas gracias, Luis. Luis, te quiero hacer dos preguntas. Yo siempre hago dos preguntas aquí en el podcast y bueno, se trata de completar la frase con lo que te venga a la mente en ese punto y las preguntas son, bueno, la primera. Me siento más en paz cuando. Cuando hago esto de compartir y de dar y de colaborar en el bienestar del otro. Qué bonito, qué bonita respuesta, de verdad que sí. Y la segunda pregunta es, me siento más amado cuando. Cuando amo, cuando amo. Qué bonito, simple, sencillo, así. Qué bien, qué bien. Luis, de verdad que ha sido un placer y un gusto enorme tenerte el día de hoy aquí en la Vida Healthy Podcast. Admiro mucho tu entrega y tu honestidad y tu deseo de vivir una vida honesta y una vida sencilla, pero de servicio a las otras personas. Creo que eres de las personas que realmente vive y es un ejemplo de lo que es la vida healthy, de lo que es el mensaje de este podcast y de lo que queremos lograr, de llegar a muchas personas. Creo que tú lo estás haciendo ya a un nivel mucho más grande. Luis, ¿algo más que quieras dejarle a la audiencia y a la gente que nos está escuchando en la Vida Healthy Podcast el día de hoy? No, primero agradecerte a vos la posibilidad de también poder llegar está todo, la vuelta a la salud está decretada, es solamente, cada uno tiene que sintonizarse en lo que tiene para dar. Por eso yo lo hago desde la alegría y más allá de la pasión que le pongo y a veces el énfasis que le pongo a las cosas, lo hago de la alegría porque sé que yo siento que esto es un triunfo y no veo la industria alimentaria y la industria farmacéutica y las empresas de la agroindustria y demás como algo que me enoja, ¿no? Sino porque veo que el cambio ya está decretado y veo la vuelta al humano a vivir una vida digna, hacia la dicha. Así que nada, sé que estoy en absoluta sintonía con lo que tiene que ser y de la manera que nos merecemos todos de vivir una vida realmente con dicha. Así que nada, eso, que no deje que el enojo nos invada la vida, que no dejemos que
que la bronca, que la ira forme parte de nuestro motor que nos impulsa y que justamente entender que el dar, el compartir, la compasión, el amor es el motor imbatible que cada uno tenemos adentro para poder sumar a este cambio que está decretado. Así que muchísimas gracias, Edgar, a vos por el espacio. No, gracias a ti, Luis, y qué bonito mensaje para terminar. Y bueno, sigue por favor haciendo lo que estás haciendo, sigue viviendo la vida healthy. Amigos y amigas, ya saben, visítenos en la página de lavidahealthy.com y también visiten la página de Luis, Mi Comida Me Sana, que van a encontrar mucha información, muchas cosas bonitas, muchas cosas de qué aprender y bueno, muchas guías de cómo iniciar o seguir en esta transición en la que estamos todos. Luis, un abrazo muy grande desde aquí, desde los Estados Unidos. Muchas bendiciones y muchas cosas, mucha felicidad y mucha dicha en las cosas que estás emprendiendo. Bueno, gracias a vos, Edgar, y también agradecerte tu dar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, sigan viviendo la vida healthy. Bye.